le platicábamos o le informábamos hace unos momentos de esta noticia de la que seguramente usted se habrá enterado. Ayer, a los 93 años, una larga vida y siempre con la lucidez que le caracterizó, falleció Samuel Ocaña, el exgobernador de Sonora. Estuvo al frente del Poder Ejecutivo de 1979 a 1985. Y Samuel Ocaña es un gobernador que se distingue entre los gobernadores que ha tenido Sonora, porque fue un personaje. Para ello vamos a hablar en este momento y le agradecemos con alguien que tuvo amistad, que estuvo cerca de Samuel Ocaña, que conoce su trayectoria y está, a menos en la línea de teléfono, porque no está en este momento en Hermosillo, sino en su natal Huatabampo. Bulmaro Pacheco, muchísimas gracias por tomarnos en la llamada. Bulmaro Pacheco, presidente de Fundación Colosio y ante todo fue amigo y ya nos dirá si trabajó muy de cerca con Samuel Ocaña. Buen día. Buen día, Katy. Muchas gracias y lamentando, como tú dices, la partida del gran amigo, gran gobernador Samuel Ocaña García, un personaje moralmente muy fuerte. Iba a cumplir apenas el próximo septiembre 40 años de que dejó el poder, fíjate, lo dejó en el 85, y podía salir a la calle sin ningún problema, andar en los mercados, comprar aquí, comprar allá, con la conciencia tranquila de que nunca le reclamaron nada, satisfecho con el deber cumplido. La obra de él todavía sobrevive en Sonora y tenemos instituciones importantes como Radio Sonora, la Universidad Estatal de Sonora, la Ford consistentemente que él trajo a Sonora se ha consolidado. Un gobernador que realmente transformó, que cambió el paradigma del gobernador del estado, porque él era de la cultura del esfuerzo, fue becado en la secundaria en una escuela para trabajadores en Nayarit, estudió medicina rural en el Instituto Politécnico Nacional con especialidad en neumología. Es decir, en aquel tiempo, en los 50, 60, el neumólogo era muy útil porque una de las enfermedades mortales que azotaba a la región era la tuberculosis. Fue amigo de Adolfo de la Huerta, el expresidente con el que colaboró, militó en el Movimiento de Liberación Nacional, una organización que empezaba a consolidar las fuerzas de izquierda en México. Fue partidario de Fausto Acosta Romo 2 veces en la gubernatura del 61, de la 67. Pero bueno, dejó la tuberculosis, dejó el Hospital Regional de Navojoa por la política y debutó como presidente municipal de Navojoa a los 42 años, en 1973. Le tocó en ese periodo la transición de la caída de Carlos Armando Viebris, la llegada de Alejandro Carrillo Marcor. Carrillo lo mandó llamar, le veía muchas cualidades políticas y habían sido amigos porque coincidieron en la amistad. Recuerde que Alejandro Carrillo Marcor era primo de Adolfo de la Huerta Marcor y ahí se habían conocido. Lo invita a la CNOP primero, pero él desiste, luego lo invita, lo hace subsecretario de gobierno, luego secretario de gobierno, luego presidente del PRI estatal en 1978, y a los meses, en enero del 79, Samuel Ocaña ya era candidato a gobernador por el PRI y gobernó del 79 al 85, es decir, de los 42 a los 48 años, y todavía sobrevivió casi 40 años más al fin de su gobierno, con una obra que controvertida y como se quiera, pero con saldos muy favorables para su obra de gobierno, para su persona y sobre todo para las aportaciones de él en lo personal como gobernador para el estado de Sonora, con toda la obra de infraestructura educativa, de salud, hidráulica y demás que aportó para Sonora en esos 6 años. Ayer conversando con jóvenes de 20 y tantos años y que salió precisamente este tema de Samuel Ocaña. Estaban sorprendidos de todo lo que Ocaña hizo en obras, en materia de infraestructura, en edificios, en aportación, y que ya conocen, que les ha tocado crecer, porque son obras que han permanecido en el tiempo y les ha tocado crecer viendo aquello sin haber sabido quién lo hizo, como el Centro de Usos Múltiples, pues el Héroe de Nacosari y todo ese complejo deportivo, porque
Samuel Ocaña impulsó el deporte, impulsó la cultura, impulsó el crecimiento industrial de Sonora. Allí está la educación, el Colegio de Sonora, la Universidad de la Sierra, el Instituto de Crédito Educativo, el Centro Ecológico, y podemos mencionar también museos que se crearon. El CESU es pues la universidad, ahora la Universidad Estatal de Sonora, el sistema de telesecundarias en la entidad. Usted menciona, recordando a Radio Sonora, pero también fue un gobernador que se interesó para que el gobierno del estado adquiriera Telemax y convirtiera a este medio en una televisora pública, porque él creía fielmente que una radio, que un medio de comunicación, tanto la radio como la televisión, son muy importantes para poder ser una alternativa a la televisión o a los medios comerciales, y poder difundir la cultura, las tradiciones, y poder ver que los sonorenses mismos se reflejaran en estos medios, que los sintieran como propios, y que se pudiera generar crecimiento, que se pudiera difundir el crecimiento del propio Estado a través de los medios públicos. Sí, y también fue un gobernador, fíjate que Ocaña rompió con el esquema de la audiencia tradicional de la gente que lo quería ver, y llegaba a las 6 de la mañana al Palacio con puerta abierta para quien quisiera tratarle algún tema. Seguido veíamos a sus colaboradores con tarjetas firmadas por él diciendo: ahí te encargo, Daniela Costa, este asunto que me están planteando de Vallaquino, ahí te encargo, Alfonso Molina Rival, este asunto que me están encargando los agricultores del sur, o simplemente aquel que quería tratar algún asunto de su terreno, su beca, su situación personal. Encontraba en Samuel Ocaña desde las 6 de la mañana hasta las 8:30, 9 en el Palacio, audiencia pública directamente. No había llamada que le hicieras que no te contestara. A mí me tocó colaborar mucho con él en materia educativa, como tú dices. Yo en aquel tiempo trabajaba en la Secretaría de Educación y cada rato lo buscaba yo, porque un terreno para un CEBETIS, un terreno para una secundaria técnica, un terreno para un CETIS, inmediatamente, a los 4 o 5 días ya estaba un colaborador de él en México con la donación del terreno para la FED, para que se hiciera de inmediato la escuela. Es decir, rompió con el esquema de la vieja burocracia, de la vieja movilidad social. Él venía de muy abajo, venía de escasísimos recursos, estudió bectado casi toda su prepa, su secundaria, su politécnico, y lo reflejó, porque fíjate, orientarse por curar gente con tuberculosis en los 60, cuando en el sur de Sonora pegaba muy duro y era una enfermedad mortal, porque apenas tenía pocos años de haberse descubierto el medicamento, la penicilina y demás, pero ya agarraba cuerpos muy exagües, muy acabados. Orientarse por curar la tuberculosis desde un punto de vista social revelaba ya en Ocaña una vocación social que reflejó posteriormente en todos los cargos públicos que ocupó. Y también algo que poco se ha señalado: al salir del gobierno tenía necesidad de trabajar. Así fue como fue subsecretario de la Reforma Agraria, alcalde 2 veces de Arilechi, director del Centro Ecológico, rector de la Universidad de la Sierra. Algo que, bueno, se suponía que los gobernadores salían muy ricos, pero Ocaña no. Siguió viviendo en su misma casa, de ahí de la colonia Los Arcos, al lado de la Doctora Paliza. Siguió con su mismo estilo, manejando su propio vehículo. Lo veías comer o desayunar seguido en algunos restaurantes, en Chambor sobre todo, solo, a veces con quien llegara a sentarse a su mesa, siempre abierto, siempre a la plática. Y obviamente, bueno, pues el doctor vivió intensamente su vida, y vivió intensamente, yo creo que lo que fue su gran vocación, antes que la medicina, la política y el servicio social. Por eso lo recordamos con mucho cariño y con mucho afecto. Bueno, es en el centenario, ¿no? Sobre la doctor Paliza. No en Los Arcos, es el centenario. Exactamente. Sí. Doctor Paliza y Zaguaripa, exactamente. Sí, allí es donde pues allí está la casa. Y también mencionar, decíamos, la creación de museos, del Museo de Historia en la antigua penitenciaría, el establecimiento de la Biblioteca Central aquí en Hermosillo, forjador también de la banda de música del gobierno del estado, para que ésta fuera al rescate y a la difusión, sobre todo de la música sonorense,
y mencionar pues una larga lista de la obra de Samuel Ocaña. ¿Qué hizo, qué tuvo, digamos, entre Samuel Ocaña y otros gobiernos? Uno se preguntaría, ¿por qué hizo tanta obra? ¿Por qué sí se pudo hacer tanta obra en esa época? Pues porque primero tenía un buen equipo de gobierno y segunda porque yo creo que su propia experiencia, su propia carrera, sus propios orígenes lo hicieron sentir en el fondo lo que Sonora requería y en todos los aspectos. Para mí que al doctor se le hicieron muy poco, 6 años, para tantas cosas que hizo, porque sabía él, pues, como él fue alcalde, fue presidente municipal antes de ser gobernador, fue funcionario de gobierno y con mucho activismo en el gobierno de Alejandro Carrillo Marcor se dedicó a atender muchos problemas sociales de los yaquis, de los seris, de enfrentamientos campesinos. Recordemos que fue el primer gobierno posterior a la caída de Carlos Armando Viegas y la transición de Alejandro Carrillo Marcor del 75 al 79, que le provocó muchos problemas a Sonora. Incluso señaló, Katy, que Samuel Ocaña nunca gobernó con alguien de él, de su persona en Hermosillo. Los gobernadores siempre han decidido quién va a gobernar Hermosillo para tener un colaborador fiel y de su confianza. Pero en 1979 el presidente López Portillo le recomendó a Alicia Arellano para que fuera candidata a la presidencia municipal de Hermosillo y gobernó con ella del 79 al 82. Y en el 82, por la cuestión de los problemas económicos, las crisis, las devaluaciones, los fines de sexenio, se perdió Hermosillo con Casimiro Navarro. Es decir, Ocaña, los 6 años de Hermosillo los gobernó con gente que no eran de su absoluta confianza. Él tenía ya su candidato en el 79, pero lo cambió por la llamada del presidente López Portillo, y en el 82 pues ganó el PAN, como empezó a ganar el PAN, la capital del estado, por muchos años. Es decir, esa pluralidad, esa capacidad de entenderse con el que pensaba distinto, ese contacto permanente con intelectuales, con gente de la cultura. Señala, Ocaña era un lector contumaz, un lector asiduo, lo veías todos los fines de mes, allí estamos comprando la revista Nexo, la revista Vuelta, el periódico nacional, leyendo La Jornada, y siempre que intercambiabas opiniones con él, te pedía que le recomendaras libros, que le recomendaras historias y demás. Un tipo permanentemente informado, y eso creo yo que su formación cultural, su formación social y sus orígenes sociales desde muy abajo hicieron un gobernante excepcional en materia de cultura. Acuérdate que antes no se le daba casi importancia a la cultura, era excepcional, era cuestión así de casualidad, pero él sí tuvo un proyecto cultural y un proyecto social que se reflejó en los avances educativos, en los avances de salud y en toda la obra cultural que tú has destacado, incluyendo la gran reforma que ocurrió en los medios de comunicación que desde entonces disfrutamos los sonorenses como alternativas ante la televisión de negocios, ante la radio de negocios y demás, que hemos dado por consolidar y hemos consolidado una atención directamente a esa obra que se le debe directamente al ex gobernador local. Sí, es amplio lo que podríamos hablar de Samuel Ocaña, que por cierto hoy a las 11 de la mañana en Palacio de Gobierno se rendirá un homenaje en memoria de Samuel Ocaña, un homenaje a la trayectoria, al legado de este político sonorense, y posteriormente se realizará una misa. Allí será la ceremonia religiosa en la Catedral Metropolitana de Hermosillo. Aprovechamos para invitarle a que esté pendiente de las señales de Radio Sonora y Telemax. Estaremos transmitiendo esto que ocurrirá aquí en la capital de Sonora, y creemos que muy pocos gobernadores, y hasta este momento pues no recordamos a uno al que se le haya dado este reconocimiento a una trayectoria y que se hable de él tanto en redes sociales, en portales, en los medios, por el legado, porque es innegable el legado de Samuel Ocaña, que deja pues para siempre en Sonora. Sí, desde 1964 que murió don Rodolfo Elías Calles, que fue gobernador de Sonora entre 1935, pues no se daba un homenaje de ese nivel, no porque no hubiera voluntad, sino simplemente porque
gobernadores que han muerto en circunstancias excepcionales o porque la familia pues guardó discreción en relación a las ceremonias ya luctuosas y demás, pero muy merecido lo que se hace hoy en reconocerlo, en llevarlo al Palacio. Que bueno, que hay mucha concurrencia, hay mucho interés en la personalidad del doctor Ocaña. Como dijo Pancho Rodríguez, muere el doctor y nace la leyenda. ¿Cuál leyenda? Es una gente que construyó, es una gente que realmente está bien recordado en las obras que hizo y sobre todo en el gran ejemplo político y moral que le dio a Sonora en sus 6 años de gobierno. Un gobernador ya en su calidad de gobernador se podía andar en cualquier parte, en cualquier lugar, y nadie le reclamaba ni le decía nada, porque sabían que había hecho una buena labor y que así como entró, así salió en materia de recursos económicos. Homenaje a quien honor merece y nuestro homenaje directamente al exgobernador Samuel Ocaña. Que no le gustaban los homenajes, pero a este sí no se va a poder negar. No, fíjate que en los últimos meses Miguel Ángel Murillo y yo comimos con él porque queríamos que ahí en la Sociedad Sonorense de Victoria hiciéramos un programa con él para que nos platicara todas sus vivencias y que la gente le preguntara lo que quisiera, y aceptó. Dijo, sí, dijo que pregunten lo que quieran, abierto. Pues total nos emocionó y empezamos a organizarlo ahí para hacerlo el año pasado. Y de repente nos llega una carta que estaba padeciendo alguna enfermedad y que saliendo de esa enfermedad nos iba a acompañar directamente a, no homenaje, sino simplemente un conversatorio con un exgobernador que pudiera responder a todas las preguntas del público. Muy bien, accedió muy bien, estaba emocionado directamente, pero pues se atravesó la enfermedad y a partir de allí ya el doctor guardó discreción, ya no apareció en público y pues la infausta noticia que tuvimos aquí directamente sobre él. Pues yo quiero recomendarle que vaya ahí a internet, que busque en Google Samuel Ocaña in memoriam, un escrito de Bulmaro Pacheco, que como le mencionaba Bulmaro Pacheco ayer, Bulmaro Pacheco es bueno en la palabra escrita y es bueno en la palabra hablada. Samuel Ocaña in memoriam, para que se dé usted la oportunidad de leerlo. Muchísimas gracias, Bulmaro Pacheco, que tenga buen día y feliz año. Muy amable, Katy, a tus órdenes y buen día, igualmente. Gracias, buen día.